Muy buenos días y sean bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión les voy a decir cómo preparar este delicioso plato de lomo saltado. Un plato típico peruano muy popular y fácil de preparar. Para esta receta necesitamos estos ingredientes: 600 gramos de carne de res. En este caso es ideal la parte del lomo, aunque también podemos utilizar otras partes que sean suaves. También necesitamos un tomate, de preferencia que no sea tan maduro, una cebolla roja, un ají amarillo fresco, una cucharada de ajos molidos, unas ramas de culantro. También podemos utilizar perejil o cebolla china. En mi caso yo solo tengo culantro. Pimienta molida, comino molido, sillao o salsa de soja, vinagre de vino, aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite vegetal, sal y papas que las tengo cortadas para freír. Las tengo en remojo para que no se me oxide hasta el momento en que voy a freírlas. Empezaremos la preparación limpiando la carne de partes duras y quitando restos de grasas. Cuando hemos terminado, los vamos a cortar en tiras o trozos tamaño bocado. A continuación, echamos un poco de sal a la carne. También echamos el ajos molido. Un poco de pimienta molida, un poco de comino molido y aproximadamente una cucharadita de orégano, frotando entre las manos. Después de sazonar la carne, lo vamos a frotar para impregnar bien todos estos aromas y lo reservamos un momento. Ahora vamos a manipular el ají amarillo. Tendremos cuidado de no llevarnos las manos a los ojos, ya que nos podría irritar. Cortamos el péndulo y abrimos el ají para quitarle las semillas. Lo cortamos en tiras finas y reservamos. Ahora vamos a cortar la cebolla primero por los extremos. La pelamos y la cortamos en rodajas un poco gruesas. Reservamos. Al tomate también le vamos a cortar los extremos y luego en rodajas.
Para esta receta es ideal una sartén tipo wok que tiene una curvatura hacia adentro y nos va a permitir saltearlo con facilidad. Si no lo tenemos, podemos utilizar cualquier otro tipo de sartén. Para empezar, echaremos un chorrito de aceite. Con papel de cocina vamos a extender el aceite para engrasar bien la sartén. Ahora vamos a poner la sartén a fuego alto para que se caliente. Cuando tenemos la sartén bien caliente, le vamos a agregar otro chorrito más de aceite. Y seguidamente agregamos la carne. Con el cucharón extendemos un poco la carne alrededor de la sartén. Y ahora empezamos a saltearlo hasta que empiece a dorar. Cuando la carne está a su punto, le vamos a agregar la cebolla. Seguimos salteando para que se mezclen los dos ingredientes. A continuación agregamos un buen chorrito de vinagre alrededor de la sartén y continuamos salteando. Seguidamente agregamos el sillao también alrededor de la sartén. Con mucha energía seguiremos salteando para que se mezclen bien todos los aromas. Ahora agregamos el tomate. Salteamos. Cuando hemos integrado muy bien todos los ingredientes, le vamos a agregar el ají amarillo. Seguimos salteando o mezclamos con un cucharón. Y por último le agregamos el culantro. También le podemos agregar cebolla china o perejil picado que le van a reforzar el aroma a nuestro delicioso lomo saltado. Quitamos del fuego porque ya no nos hace falta más cocción. En esta sartén he puesto abundante aceite a calentar a fuego alto, donde voy a freír las papas que tenía en remojo y que previamente las voy a secar con un papel de cocina. Voy a probar si tengo el aceite bien caliente para poder echar todas las papas, y sí, ya le puedo echar todas las papas. Acomodamos las papas moviendo de esta manera la sartén. Esperamos 10 minutos sin moverlas. Después de los 10 minutos, las patatas ya están crujientes y se pueden separar unas de otras con facilidad. Entonces ya podemos retirarlo a un plato donde tenemos papel absorbente. Echamos un poquito de sal y ya están listas para acompañar a nuestro lomo saltado. En un plato pondremos un poco de arroz que va a acompañar a nuestro delicioso lomo saltado, con un poco de papas fritas, y ya podemos disfrutar de esta deliciosa preparación. Y si todavía no te has suscrito a mi canal,
Suscríbete para no perderte la siguiente receta.